Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 1. Vamos a leer los versículos 10, vamos a leer desde el 10 hasta el, creo que no sé si llegamos al 13, pero vamos a leer hasta el 13. Dice así la palabra de Dios: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Vemos entonces esta sección, pues continuando el versículo 12, Pablo explica entonces cuál es la contienda sobre la que él ha sido informado por los de Cloé. Ya analizamos pues todo lo que implicaba la palabra contiendas, ya investigamos un poco quién eran los de Cloé, pero hoy vamos entonces a ver las cuatro facciones o los cuatro partidos que Pablo menciona aquí. Dice Pablo: me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Ahora, es importante saber que Pablo aquí menciona cuatro facciones, pero que realmente habría que ver si son cuatro o es una, o lo general Pablo usaba un lenguaje pues a veces hiperbólico para mostrar la gran tontería del argumento, ¿no? En este caso los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo menciona estos cuatro, que ya les puse aquí en pantalla también. Sin embargo, a pesar de que Pablo menciona que son cuatro, la mayoría de los estudiosos concuerdan que Pablo exagera, pues, como dije, usa un lenguaje hiperbólico para mostrar lo absurdo de la situación. Algunos se han puesto aquí a especular sobre esos cuatro grupos y dicen, bueno, los de Pablo eran discípulos más de la gracia. Los de Pedro eran más amantes a la ley. Eran más gente más amantes a la ley judía. Otros, que eran los que seguían a Apolos, pues eran seguidores de la doctrina de Juan. Y otros, pues, que eran los espirituales, porque seguían, entonces, no seguían a hombres, sino directamente a Cristo. Ya, eso algunos lo ponen como que dice, imagínense hoy que usted diga, bueno, a mí me gusta Núñez, a mí me gusta Zoe Michelén, y otro diga, a mí me gusta MacArthur, y otro dice, a mí yo sigo desde Cristo. Siempre en nuestro lenguaje sabemos que eso significa, yo estoy elevado, yo estoy más arriba, yo estoy viendo lo mismo Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que realmente esté viviendo como un seguidor de Cristo. Porque claro, el que sigue también o tiene cierta inclinación a Michelén o a MacArthur o a Núñez, por ejemplo, en su esencia debe ser seguidor de Cristo. Ya, así que vemos que realmente pues es una cosa absurda estar dividiéndose de esta manera. Por eso que Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Ya iremos a ese versículo, pero vamos a todavía indagar un poquito más en este versículo 12. Veamos, acompáñame rapidito, aunque veremos luego eso cuando lleguemos al 3, pero acompáñame al capítulo 3. Aquí les puse unos pasajes, porque Pablo vuelve a mencionar a Apolos, y noten que el capítulo 3, lo leemos desde el 1 para que vayamos viendo el contexto. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales si andáis como los hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? O sea, noten que ahora Pablo nomás redujo el grupo de los cuatro a dos.
a 2. Sin embargo, sigamos leyendo el 5. ¿Qué pues es Apolos? Vemos que menciona de nuevo Apolos. ¿Y qué es Pablo? Se menciona él de nuevo, pero a él mismo. Dice el servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Y vemos el 6 lo que dice, yo planté, o sea que él puso la fundación, en este caso él fue el que inició la iglesia de Corinto, por eso aquí les puse, Pablo funda la iglesia de Corinto, y luego dice, Apolo regó, ya, porque Apolo llegó después, ahí, ahorita vamos a verlo rapidito en Hechos 19:1. Dice, pero el crecimiento, Dios es el que lo da. Dios ha dado el crecimiento. Y ojo con lo que dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Avancemos un poquito más, pasemos al versículo 4, al capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 6. ¿Ya? ¿Me siguen? Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí y a Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Ahora, vemos nuevamente que solo menciona a Apolos y a Pablo, o sea, al mismo y a Apolos. Volvemos un poquito para atrás para ver algo. Capítulo 3, ahora versículo 21, 22 y 23. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Y miren lo que pasa ahora, dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, ahora no mencionó a Cristo ahí como un partido, pero miren que en vez de mencionar a Cristo, menciona otras cosas, dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y luego entonces aparece Cristo en el 23, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Creo que si tomamos en cuenta todos estos versículos, realmente Pablo está exagerando. Pablo está exagerando para reducir el argumento de los corintios a lo absurdo. ¿Qué pasa? Que no hay escritos de que Pedro haya ido, no hay registro de que Pedro haya ido a Corinto. Y si Pedro no fue a Corinto, ¿cómo podría tener un partido allí? Y obviamente Pablo mete a Cristo como otra facción, pero realmente esa facción también está en duda, porque es como ilógico, aunque nosotros podemos pensarlo en nuestro lenguaje actual, como los piriflautas, pues realmente más se cree que Pablo lo usó como para dar fuerza al argumento. Que realmente habían dos grupos realmente. Si vemos allí, por eso es que los demás versículos mencionan a Pablo y a Apolos. O sea, Pedro fue una exageración de Pablo y de Cristo, como dice, oye, habrán unos más piriflautas que crean que son de Cristo. Y nos damos cuenta porque después dice, ya sea de Pablo, o sea de Apolos, o del mundo, o de la vida, ¿ves? ¿Se dan cuenta? O sea, como empieza a decir como de lo que sea, puede ser seguidor. Realmente todo Dios lo ha dado para el bien de nosotros. Y no para que lo pongamos en el lugar de Dios, sino para que más bien aprovechemos la edificación que nos da. O sea, en otras palabras, Pablo dice, o sea, si Apolo te edifica, aprovéchalo. Si yo te edifico, aprovéchalo, porque todo es regalo de Dios para ustedes, para su crecimiento. Porque de esa forma es que Dios da el crecimiento. Por lo tanto, si Pedro iba a Corinto, también Pablo dice, aprovéchalo, porque también Pedro es de Dios para ustedes, un regalo para ustedes. Es como decir, ustedes están creciendo. Dios les ha dado un regalo de tener un pastor que los ayuda a crecer. No lo digo para mi mala gloria, porque yo soy de Dios y soy un regalo también que sirvo y que sirvo a Dios sirviéndolo a ustedes. Pero la edificación que ustedes reciben por medio de mí no es para que me exalten a mí, sino es para que exalten a Dios, que es quien ha provisto el regalo de la bendición de que ustedes puedan ser instruidos por medio de mí. Amén. Entonces, eso es lo que debemos ver. Si hay otro hermano que nos bendice, también es otro regalo de Dios para la congregación. Y que nos puede bendecir en varias áreas, pero todos nos estamos bendiciendo porque todos somos regalos de Dios el uno para el otro. Eso es lo que Pablo dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, todo llega a la fuente original de toda bendición, que es Dios. Como dice Santiago, todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, qué poderoso mensaje, qué cosa más tremenda como Pablo. Este es uno de mis versículos que a mí me encanta mucho, cuando él termina diciendo todo lo que, de hecho, miren lo que dice el 21, porque todo es vuestro. Dice, así que nadie se jacte los hombres porque todo es vuestro. O sea, en otras palabras, Pablo diciendo,
Ustedes que andan creyendo en hombre, ustedes, mire esto, ustedes saben el lenguaje panameño, ustedes están creyendo en ese man, pero ese man es un regalo de Dios para usted y usted lo tiene como un ídolo. ¿Se entiende? O sea, ustedes están agarrando el regalo y lo idolatraron en vez de beneficiarse del regalo. Y encima de beneficiarse del regalo y no hacerlo, sino que idolatrarlo, entonces se pelean con los hermanos, cuando eso era un regalo para toda la congregación. ¿Estamos entendiendo eso? Está tremendo, yo sé, está tremendo, todo está bueno. Volviendo al versículo 12, dice, me refiero a que cada uno dice, y si ya eliminamos a Cristo y eliminamos a Pedro, y nos quedamos con las facciones de Pablo y de Apolos, realmente entonces vamos a entender algo. Vamos a leer, vámonos a Hechos 19:1. Me avisa cuando lo tienen. Dice Hechos 19:1. Y aconteció que mientras Apolos estaba, ¿dónde? Ahí está. O sea que hay registro en la misma Biblia de que Apolos fue a Corinto. Y dice que Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. O sea que cuando llegó Apolos a Corinto, Pablo no estaba ya en Corinto. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, vámonos un poquito atrás y vámonos al versículo 24. Los espero. Amén. Dice, llegó entonces a Éfeso, ¿quién? Un judío que se llamaba Apolos. Vamos a ver qué describe, qué se dice de Apolos. ¿Se acuerdan cuando vimos el contexto social, cultural, político de los corintios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los rasgos que mencioné, verdad? Que ¿se acuerdan del pensamiento griego este que los dominaba? Amantes de los sofistas, creyentes de hombres, facilito, porque si aparentaba ser sabio, vámonos por este. ¿Se acuerdan la historia de los discípulos de uno que agarraron y mataron al discípulo de otro? ¿Se acuerdan? Por fanáticos de hombres. Bien, vamos a encontrar en Apolos algunos rasgos que ellos puedan haber sido seducidos. Dice, natural, o sea, de Alejandría. Hombre, ¿qué dice? Elocuente, o sea, hombre de buena retórica. Un hombre con una buena homilética. Predica pretty. Me convence. ¿Qué más dice? Y que era poderoso en las escrituras. Wow. O sea, no era un pelel, hermano. En otras palabras, hablaba como dominando las escrituras. Es un tipo que dominaba la escritura. Salud. Avancemos al 25. Dice, este había sido instruido. Había sido instruido. Y ahí es una cosa tremenda. Apolo fue instruido. Los corintios estaban creyendo en un hombre que había sido instruido cuando ellos también están siendo beneficiados de la instrucción que recibió, porque ese es el plan de Dios, bendecir y edificar a su iglesia por medio de los maestros, líderes y expositores que él ha puesto de su palabra para bendición de su iglesia. Seguimos, dice, en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu. Era un predicador que apasionado. Esa combinación tan seria y para los corintios eso era una cosa difícil de rechazar. Imagínense esas características. Sabía lo que hablaba. Sabía cómo hablarlo. Y vivía lo que hablaba. Apasionadamente. O sea, hermano, eso es un bingo. Pero no solo eso. Mira lo que dice. Y hablaba y enseñaba con exactitud. Hablaba y enseñaba con exactitud. Hermano, es duro para la gente cuando está desenfocada. Y los que buscan, como dice Pablo, ahí más adelante en la carta a los Corintios, los griegos buscan sabiduría. No, Pablo lo dice, los griegos buscan sabiduría mientras que los judíos piden señales. Y si los griegos buscan sabiduría y los corintios estaban integrados a la cultura griega, y llega un hombre como Apolo, ese hombre Pablo, yo sé que Pablo fundó la iglesia, pero ese man, Pablo cancanea, yo lo he visto a veces cancaneando. Pero mira cómo habla Apolo. No, hombre, Apolo es el verdadero líder de nosotros. No, hombre, ¿a qué sigue Apolo? Apolo es el man. Sería en lenguaje panameño, ¿verdad? Entonces Apolo tenía dones que impactaban a los corintios.
Apolo tenía dones que impactaban a los corintios, porque eran dones respetados, eran cualidades respetadas, valoradas y admiradas, anheladas y hasta envidiadas en la cultura donde ellos vivían. Pero ese es el problema cuando la cultura se mete en nuestra iglesia, que los dones de Dios empezamos a verlos carnalmente, mundanalmente, y de eso tenemos que cuidarnos. Por eso esta palabra es tan buena para hoy también, donde a veces las personas solo quieren escuchar los mismos predicadores porque ya aman más al predicador que la palabra que se expone. Hay gente que no te escucha más nadie, que uno solo que tengan. Hay uno que le gusta Watcher y no te quieren escuchar más nadie que Watcher. Y Dios está diciendo, Watcher, Michelet, Núñez, Castelblanco, ¿cómo se llama? Salvador Gómez, todos son suyos. O sea, aprovechen lo que son suyos. Y nosotros empezamos a hacernos de un bando. Y empieza después la gente, no, que Watcher no me gusta. Y el otro dice, a mí me gusta MacArthur. No, MacArthur como que... Y empiezan a... ¿Se dan cuenta? Eso está hoy en nosotros presente también. O te mandan una predicación tremenda digamos, ¿cómo es? José Lo Mercado, y él habla así como estoy diciendo, no, ese tipo no me gusta. Mandame una Michelin, que ese sí como que me prende el fuego. O sea, ¿se dan cuenta? Hacemos eso. Lo que pasa es que de repente, claro, no lo hacemos a un nivel tan dañino, pero el problema es que si nosotros no cuidamos, esas cositas se vuelven peligrosas. Y después entonces hablamos despectivamente, y cuando alguien te pone una prédica, a veces con todas las ganas y la honestidad de ayudarte y decirte algo que le bendijo, tú dices, no, ese no. Así es. Y lo vemos como piadoso porque podemos decir hasta no es que el que yo escucho tiene más nivel. Así es. Estamos, por eso esta carta es buenísima para nosotros hoy. Amén. Porque estamos viviendo como los corintios muchas veces. Entonces esos dones muestran por qué algunos corintios, de hecho yo diría que muchos de los corintios lo veían como su predicador favorito. Entonces, recordándole a hermanos que lo que podría ser, que yo repito, me quedo con Apolos y Pablo, pero pues digamos que si en tal caso de que fueran los 4 grupos, pues aquí tendrían las razones para seguir a cada grupo. Repito, yo, y no solo yo, porque esto no es de mí, esto es de los estudiosos que he leído, dicen que solamente la disputa o las facciones eran de Pablo y Apolos. Sin embargo, pues si fuesen las 4, más o menos sería esta la línea. Pablo, obviamente, por ser el fundador, por ser un hombre fuerte, obviamente con carácter, y obviamente el apóstol, el fundador, ¿no?, de la iglesia, apostólico. Como que dice también supervisor, por algo Pablo está respondiendo a las preguntas que le llegaron, y a los informes de Chloe también está respondiendo, porque es un apóstol, ¿ya? No como los apóstoles hoy en día, vale la pena aclararlo brevemente, porque no, en ese sentido no son apóstoles. La otra cosa es que Apolos, como ya lo mencioné, elocuente, sofisticado y maestro excepcional. Esto es una cosa deleitosa para los corintios. Cefas, que es Pedro, identificable con creyente judío. Ya en ese entonces Pedro gozaba de cierta preeminencia también, y obviamente muchos cristianos en el mundo lo sabían. Y si pues esta era una de las facciones de la iglesia de Corinto, también tiene que ser que apelaban a ser uno de los fundadores del evangelio, del cristianismo, ¿no? Y Cristo pues dice que pudo ser un grupo súper espiritual, que decía, nosotros no seguimos a hombres. Sin embargo, al no seguir a hombres y ellos entonces rechazaban, hay muchos cristianos hoy que se creen que siguen a Cristo. Y ustedes te les voy a decir cómo los identifica. Cuando estos cristianos dicen, no, yo no sigo a ningún pastor, yo no tengo que ir a ninguna iglesia. Yo soy cristiano, pero yo no sigo hombres. Yo no voy a ninguna iglesia por eso, sigo directo a Cristo. Ahí está. Están denunciados en el grupo que Pablo menciona. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Han escuchado eso? Amén. No, yo no voy a ninguna iglesia. Yo leo mi Biblia y ya, yo no tengo que estar escuchando a ningún pastor. Esos son los que dicen que siguen a Cristo. Si uno le habla así algo como de conocimiento, de filosofía o algo, y dice que no, tiene que ser la Biblia. Ajá, sí, exacto. Tiene que ser cristocéntrico. Sí, mira, con eso la propuesta es muy buena, pero quiero aclarar algo a eso que dice mi hermano Laver. Mira, a veces la gente dice,
Imaginemos una persona vamos a usar este ejemplo que siempre he usado, la persona que ni siquiera sabe escribir un chat. Entonces la persona, tú vas y le dices algo y dice, no, a mí háblame la Biblia. Pero ¿cómo le vas a hablar la Biblia si cuando le hablas la Biblia igual te lo va a rechazar porque no entiende ni lo que está leyendo? O sea, es que a veces es una cosa en la que cae la gente y que no, háblame la Biblia. Pero cuando le hablas la Biblia igual siguen impresionados porque no entiende lo que la Biblia dice, porque no sabe ni siquiera leer. Por más que tú trates de guiarlo, la persona no. Ahora, como dice también nuestro hermano, si le habla de filosofía dice, háblame de Biblia. Pero en la Biblia también hay elementos filosóficos. En la Biblia también hay elementos, ¿cómo se llama? Yo les he hablado a ustedes del pensamiento estoico que inclusive Pablo tomó algunas cosas de allí. Y Pablo que cita inclusive a 3 filósofos, dramaturgos, poetas griegos también. Así que eso simplemente es pues ignorar y más ignorancia. Entonces por eso necesitamos un lugar donde el Señor ha decretado que así es que se va a construir la iglesia. Así es como Dios quiere que el cristiano sea edificado y crezca. No yéndose al extremo de decir yo soy de Cristo y rechazando todo líder, todo predicador, todo maestro que el Señor quiere usar. Porque eso es un engaño terrible que lleva a la gente a la más impiedad e ignorancia. Debemos aprovechar el recurso que Dios ha provisto para su iglesia. Y debemos aprovecharlo sabiendo que parte del cuidado de su iglesia es ese líder, ese maestro. Obviamente que pues tiene que saber que cumpla los requisitos, ¿no? Y no hablo de la sucesión apostólica, no estoy hablando de requisitos de que sepa enseñar, dice la palabra apto para enseñar, y eso es muy importante, porque necesitamos ser enseñados, y no podemos ser enseñados por cualquiera que no sea apto para enseñar. Entonces, aprendamos esto, hermano. Si escuchamos a un hermano que dice, no, yo no necesito pastor. Por lo general, hermano, es casi comprobado. Al menos en mi caso no conozco uno que haya dicho eso y que sea un doctor en la escritura. Por lo general son puras personas que han distorsionado, porque el que es doctor en la escritura se da cuenta que necesita una iglesia. El que es doctor en la escritura sabe que dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, y más cuando el tiempo se acerca, el tiempo del fin se acerca. Yo creo que estamos más cerca ahora que antes, ¿no? Ya yo se los expliqué un día, les expliqué, pero si nos están viendo a alguien, nos verá luego, pues podrá ver lo que dice el texto. O sea, si el escritor inspirado dice que se congreguen más aún cuando el tiempo se acerca, quiere decir que ahora tienes que congregar más que antes. ¿O no? ¿Verdad? No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más ahora. Ese más significa de qué? De no dejar o de congregarse. De congregarse. Y más ahora que se acerca el tiempo. Y repito, hace 2000 años se escribió esto. Estamos a 2000 años más cerca. Entonces, por eso necesitamos usar de los bienes que Dios nos ha dado, que son un liderazgo que se preocupe por la salud espiritual de la iglesia, porque es necesario para que crezcan. Dios mío. Vamos a la aplicación. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Escuche esto, hermanos. Y no solo con tu pastor aquí, sino que con todos los predicadores que existen. Ya en estas épocas donde tenemos acceso a tantos predicadores en las redes, hay que también tener el mismo cuidado. Recordemos siempre que la iglesia no es un club de seguidores de hombres. De hecho, una de las razones por las que mis amigos no están aquí, o las personas, mira, aquí yo no tengo la persona más cercana de mi vida. De verdad que no. Por eso porque ellos tuvieron claro que esto no es un club de seguidores de amigos de Pablo. Un muchacho, cuando nos venimos para iniciar este proyecto de la Iglesia Bíblica La Roca, éramos compañeros en la otra iglesia, de hecho éramos líderes en la otra iglesia. Y cuando empezó el Señor pues a mover todo esto, él me dije, hey Pablo, por allá lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. Y yo le dije, no, espérate. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Porque aquí agarrar los mangos bajitos.
Pero si el Señor me lleva 1 hora y tú vas conmigo, tú vas a ver que las cosas no son como tú las has llevado. ¿Cómo así? Y no le gustó. Pero si yo no tuviera esta aplicación en mente, yo vengo aquí, bueno, a un club de mis frenes. Pero yo dije, no, aquí tú no vas a hacer eso. Tú tienes un poco de actitudes que no has querido cambiar esto este tiempo. Y así tú no puedes estar al lado mío dirigiendo una iglesia. No porque yo sea perfecto, sino que tú eres demasiado desobediente. De hecho, algunos vinieron acá, y inclusive del Ministerio de Música, y tuvieron que pasar un tiempo esperando. Porque esto no fue una continuación de algo, hermano. ¿Entiendes? Esto no fue un grupo que se separó y como otras iglesias aquí que se han separado y se arman tal cual. O sea, se arrancó un pedazo y ese pedazo se instaló aquí, tal cual. Casi los mismos ministerios, las mismas cosas así, tal cual. Al fin y al cabo era la misma iglesia que se fue en su núcleo a otro lado. Porque se llevaron las mismas cosas, siguieron practicando las mismas cosas. Y le digo algo, esa iglesia creció. Y yo conocí las dos iglesias y esa otra iglesia que era el núcleo, tal cual, cuando se hizo grande, fue esa otra iglesia de la que habían salido. Es lo mismo. Es que tiene oídos para oír, oiga lo que estoy diciendo. Amén. Y por eso precisamente yo no hice lo mismo. Por eso que mucha gente que supuestamente me aprecia, y que yo aprecio, si me llegan a ver, no están aquí conmigo. Y por eso que mi esposa me pregunta, oye, fulano sí es tu amigo, ¿por qué? Fulano sí es tu amiga, fulano sí. Porque ellos saben que aquí esto no es un club de seguidores de Pablo, sino que aquí se va a predicar la palabra. Amén. Y si te molesta, pues lo siento amigo, lo siento amiga. Pero yo te tengo que hablar de parte de Dios, porque yo estoy hablando delante de Dios. Y soy responsable por cada palabra que yo te diga. Entonces aquí no es amiguismo, hermano. Y eso me ha costado que, claro, yo por eso la iglesia no está llena como pudiera estar. Yo sé cómo hacer que esta iglesia se llene, hermanos. Carnalmente. O sea, escuchen, carnalmente yo puedo hacer que esta iglesia se llene. Tengo toda la estrategia. Pero no me da la gana. Sí, no me da la gana. No me da la gana. ¿Por qué? Porque eso es el pobre engaño. Y al final, como bien mi esposa misma me ha consolado a veces, porque a veces también me pongo a ver los números, caigo en ese pecado carnal. Y ella me dice, Osito, ¿de qué importa tener la iglesia llena si son puros mundanos? No es lo que me dijo así tan fuerte, eso es mi traducción. Pablo Slender, lenguaje fuerte. Pero ese es el asunto. O sea, ¿de qué sirve? Prefiero una iglesia de 5 apasionados por Cristo que de 100 calentando una banca que al final no son transformados. ¿Ya? Ahora, no se echa fuera a nadie. No se le cierra la puerta a nadie. Pero al menos no salimos a buscar a nadie para llenar bancas solamente por llenarlas. Sino salimos a buscar personas o aceptamos a personas que quieran vivir una vida transformada por Cristo. Entonces recordemos siempre como aplicación toda la iglesia que no es un club seguidores de hombres. Cuidemos nuestro corazón. ¿De qué? La tendencia humana a dividirnos por preferencias, estilos de liderazgo y personalidades sigue tan viva como siempre. Sigue tan viva como siempre. Por eso pues yo he tratado de capacitar, hemos parado eso por diversas razones, pero por eso he tratado de capacitar a otras personas aquí para que también hagan la labor. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa de que síganme a mí solamente y solamente yo quiero hacer todo. De hecho, aquí lo que me conocen es que yo no quiero hacer todo realmente. Yo quisiera hacer algo nada más para darle chance a que otros participen y puedan ser edificados y edificarnos. De hecho, ustedes han visto cuando otro ha predicado aquí, yo me siento y escucho la prédica y me la disfruto y muchas veces ya yo la he revisado antes. Pero yo le digo, yo me sé eso ya que la prédica, me voy para allá afuera. Me voy a buen día, comerme un helado mientras. Porque claro que Dios me puede edificar por hasta los hermanos. Aún yo, mira, Dios es tan poderoso que aún yo habiendo revisado el sermón y luego escuchando a los hermanos, Dios me puede hablar en medio de ese sermón. Amén.
Y la iglesia debe entender lo mismo. Así es. Entonces, por eso debemos, como en la última aplicación, vigilar que nuestras afinidades no se conviertan en bandos. Amén. Porque cada vez que eso empieza a darse, estamos volviendo atrás a la iglesia de Corinto. Entonces, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de estas cosas carnales y avancemos a la edificación que Dios quiere. No seguimos hombres, aquí seguimos la palabra de Dios. Vigilemos nuestros corazones, cuidemos nuestros corazones. Y cuidémonos aprovechando que todo hermano que nos edifica es una bendición de Dios. Hermano, Dios sería un mentiroso si aquí solo le edifica al pastor. Así es. Eso Dios sería mentiroso porque Dios no depende de un solo hombre para su obra. Amén. La pregunta para ustedes, ¿se están dejando edificar de su hermano? ¿O solo si el pastor lo dice yo hago caso? Pensemos en eso, hermano. Ay, yo no sé, para ese tiempo de Corinto había bandos. Hoy también. Es cierto, soy la autoridad de la iglesia, como por cuestiones de que tiene que haber un orden. Pero es mentira, hermanos, que solo yo puedo edificarles. Me gusta esa palabra de Pablo. Todo es vuestro. Amén. Todo es suyo. No digas, bueno, tengo que pedirle al pastor que ore por mí. Puedes pedirle a Dios que ore por ti. Amén. Puedes pedirle a Eliasib que ore por ti. Así es. Y dice, ¿por Eliasib? Sí. Así es. Amén. Porque Eliasib es otro redimido, igual que yo, igual que usted. O sea, Amén. entonces, el pastor, y esto es una cosa que la iglesia ha enseñado por mucho tiempo inconscientemente. Ay, es que necesito que el pastor ore por mí. Como si él es el hombre que está más cerca de Dios. En verdad, el versículo de la hermana Maciel, ¿cuál es? ¿Es para el pastor? No. El versículo es para todos. Dice, entra con confianza. Tienes entrada al Padre por un mismo espíritu. Acércate, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Y qué hallaréis? ¿Qué hallaréis? ¿Oportuno? Socorro. ¿Para quién es eso? ¿Para el pastor? No. Para todos nosotros, hermanos. Amén. Entonces cualquier hermano puede entrar ante el trono de la gracia y encontrar oportuno socorro hasta para nuestro hermano que necesita socorrer. Entonces, que aprendamos de esto, hermano. Claro, hay cosas que el pastor pues tendrá por su experiencia, por su conocimiento, qué sé yo, puede ayudar, pero repito, hermano, Dios sería un Dios malo si yo estoy una tarde hablando con José y tres allá están y que necesito hablar con el pastor porque solo el pastor me lo puede responder y en verdad estoy atendiendo, digamos, a José en algo serio y me voy hasta las 5 de la tarde y usted se tuvo que ir y usted va y se va a decir, bueno, al final Dios no tuvo misericordia de mí porque el pastor nunca me atendió. O sea, es imposible que yo atienda a toda la gente un domingo. Entonces ahí es donde recurrimos a otros hermanos que nos pueden ayudar. Ojo, aquí esto también va con responsabilidad, hermano. Y esto también implica que el que le pida consejo a usted o que vaya a buscar ayuda en usted se guíe por la palabra, no hable por usted, se guíe por la palabra porque si no, entonces usted cae en otro problema. Ahí cae en otro problema. Por eso entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero ahí donde está el compromiso de ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Porque detrás de ese pensamiento que el pastor es el que resuelve, está una iglesia fresca que no pasa tiempo con la palabra. Por eso es que si el pastor no soluciona, el otro hermano no, porque anda chambón en esto. ¿Se dan cuenta la cadena de pecado? Disculpe que lo diga así. Sí. Que se forma cuando nosotros caemos en este pecado de la iglesia de Corinto. O sea, la cadena destructiva, antiedificación que se da. Así es. Porque una iglesia que solo depende de un pastor es una iglesia que no estudia la palabra. Y una iglesia que no estudia la palabra es una iglesia que no puede edificar a su hermano si no es el pastor solamente. Y ven cómo se devuelve. Amén. Y al final terminamos haciéndonos daño nosotros mismos. Pastores desgastados. Congregación que no crece. Así es. Congregación que no estima a los hermanos. Así es. ¿Y qué tema es el principal que estamos hablando? Oh, muy bien. Yo les aplaudo muy bien. Qué tremendo. La unidad. Y por eso entonces la unidad se ve afectada. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es. Entonces que hoy nos animemos, tengamos ese compromiso
El pastor no puede, yo con mucho gusto lo atiendo al que pueda, pero el pastor no puede, busca otro hermano que me pueda ayudar. También, hermano, no te puedo ayudar en eso, no te voy a, mira, en mi trabajo eso se trata así, no. Biblia. ¿Ya? Entonces ahí es donde usted dice, bueno, yo no sé qué decirte en eso, porque como no tengo nada que decirte, de acuerdo a la escritura, me callo y te recomiendo otro hermano que pueda ayudarte. Pero también es esto muy clave, hermano, si no es de acuerdo a esto, calla, Así es. porque puede causar más daño que edificación. Amén. Entonces, tengamos cuidado con todas estas cosas. Y todas estas cosas están allí metidas en esta enseñanza, hermanos. Todo está metido aquí porque tenemos que tener cuidado para aquí como para allá. Estar allí en el centro de lo que Pablo quiere enseñarnos para poder ser edificados, hermanos. Que el Señor les bendiga a los que nos están viendo o que nos verán después y que pueda edificarles grandemente. Vamos a orar y después venimos con un espacio de preguntas. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú provees tantos recursos para nosotros en tu palabra, Señor. Nosotros podemos escudriñarla por mil años y todavía seguir recibiendo vida, Señor. Nosotros podemos escudriñarla por 2000 años y poder seguir revivificándonos cada día, Señor, en tu palabra, Padre. Porque tu palabra es algo poderoso, tremendo, Señor, que trasciende todas las fronteras del tiempo, el espacio. Señor, tú mismo lo dijiste aquí con nosotros, que todo pasará, pero tu palabra no pasará. Porque tu palabra, Señor, es eterna como el que la dijo. Así que te pido, Señor, que esa palabra que tiene tanto poder, Señor, como siempre pido, porque es algo que constantemente necesitamos, Señor, que tu palabra que es tan poderosa doblegue nuestro ser, nos humille y nos haga ver realmente nuestra desobediencia y nos lleve a obedecerte, Padre. Que pueda romper en nosotros todo ego, todo orgullo, toda autosuficiencia y nos ayude, Señor. Que rompa en nosotros toda preferencia, Señor, hacia un hermano antes que otro. También a lo que vemos en las redes, si un predicador famoso sobre otro predicador, entendamos que todo tú nos lo has dado para nosotros y que todo eso son medios para poder edificarnos y al final no alabarlos a ellos ni tampoco creernos más nosotros, sino edificarnos cada día más hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Así que ayúdanos, Señor, por favor, trabaja en nuestras vidas. Señor, enséñanos por medio de tu palabra y ayúdanos a cumplir cada enseñanza. Gracias, Señor, porque me permites enseñar a mis hermanos. Y, Señor, entre nosotros, tú y yo sabemos que pues es una labor ardua, pero que me siento contento de servirte. A veces, Señor, vienen desánimos por parte de la carne, por parte de la mente, que se desvía, Señor, pero tú eres mi sustentador. Tú eres quien me das la fuerza. Y ayúdame siempre, Señor, a ser un obrero fiel, que no tenga de qué avergonzarse, que maneja la palabra con verdad. Todo para que tu iglesia sea edificada, Señor. No importan los números, solo importa que pueda edificar tu iglesia con personas que quieran, que estén dispuestas a seguirte hasta el fin. Señor, te presento a esta congregación, te presento mi vida, presento a los demás hermanos que me ayudan en el liderazgo. También te presento sus vidas. Instrúyeles, anímales, exhórtales, confróntales y que todo sea para tu gloria. También que mis hermanos puedan confiar también en los dones que tú has dado a ellos y que puedan servirse los unos a los otros y que en lugar de separación haya división, exhortación, comunión y bendición. En el nombre bendito de Jesús. Amén.